Estados Unidos. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos forman una red de agencias dedicadas a proteger la seguridad nacional y a prevenir amenazas internas y externas. Su labor consiste en reunir, analizar y compartir información estratégica que permita al gobierno tomar decisiones acertadas en materia de defensa y política exterior. En conjunto, estos organismos representan la primera línea de defensa del país, actuando con discreción, precisión y compromiso para garantizar la seguridad, la estabilidad y los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo. La CIA apareció en el escenario mundial en 1947, cuando Estados Unidos intentaba entender en qué se había convertido el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. El país observaba a la Unión Soviética como se mira un horizonte cargado de nubes eléctricas, comprendía que ya no bastaba con soldados y tratados, necesitaba ojos capaces de ver más allá de las fronteras y oídos que pudieran descifrar el murmullo del mundo. Su raíz más temprana fue la OSS, una oficina de espionaje nacida al vapor durante la guerra, formada por académicos, aventureros y analistas que trabajaban casi como una sociedad secreta improvisada. Al terminar el conflicto, el gobierno eliminó la OSS, pero después se decidió forjar una institución más estable, mejor organizada. A raíz de ello, nace la Agencia Central de Inteligencia. Con el inicio de la Guerra Fría, la CIA se volvió un actor que operaba entre cortinas, diseñando operaciones encubiertas y alimentando a los tomadores de decisiones con inteligencia que podía alterar el rumbo de gobiernos, regiones y alianzas. La Agencia de Inteligencia de la Defensa surge en 1961 por orden del secretario de Defensa Robert McNamara, quien buscaba unificar la información militar que antes estaba dispersa entre cada rama de las Fuerzas Armadas. Su origen se encuentra en la necesidad urgente de la Guerra Fría de contar con una fuente centralizada de inteligencia que permitiera anticipar capacidades, tecnologías y movimientos de ejércitos extranjeros. El preámbulo para su creación fue el desorden analítico que dificultaba comprender el poder militar de rivales como la Unión Soviética y que podía comprometer la planificación estratégica. La institución se dedica a recolectar, analizar y producir inteligencia sobre fuerzas armadas y amenazas militares de otros países, con la finalidad de apoyar al Departamento de Defensa y a los comandantes con información precisa para la toma de decisiones. La inteligencia militar G2 del Ejército de Estados Unidos surge formalmente a principios del siglo XX, aunque sus raíces se remontan a las oficinas de información militar creadas desde la Guerra Civil. Su origen como estructura moderna toma forma en 1903, cuando el Departamento de Guerra reorganiza la inteligencia del ejército y establece el G2 como la sección responsable de análisis, contrainteligencia y conocimiento del entorno estratégico. El servicio se dedica a recolectar, procesar y analizar inteligencia militar para apoyar la planificación operativa, anticipar amenazas y proporcionar al alto mando una visión clara del panorama exterior. Su finalidad es ofrecer al ejército una comprensión precisa del adversario antes, durante y después de cualquier operación. Se vio involucrado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. La Oficina de Inteligencia Naval surge en 1882, cuando la Marina de Estados Unidos comprendió que necesitaba un organismo especializado para estudiar las capacidades navales de otras potencias en un mundo donde las flotas empezaban a definir el equilibrio global. Su origen se encuentra en una recomendación del secretario de Marina William Hunt, quien observó que Estados Unidos carecía de información técnica, estratégica y científica sobre los avances marítimos extranjeros, lo que dejaba al país navegando con los ojos semicerrados frente a armadas europeas cada vez más sofisticadas. La ONI se dedica a recolectar, analizar y producir inteligencia relacionada con actividades navales, marítimas y tecnológicas de otros países, así como con amenazas que puedan afectar el dominio marítimo estadounidense. La inteligencia del Cuerpo de Marines surge formalmente en 1939, cuando la institución decidió que necesitaba una estructura propia, capaz de obtener y analizar información relevante para operaciones anfibias y expedicionarias. Su origen se encuentra en la creciente especialización del Cuerpo de Marines durante el periodo de entreguerras, cuando el mundo comenzaba a cambiar su equilibrio militar y era evidente que las futuras operaciones requerirían inteligencia más rápida, precisa y adaptada al tipo de misiones que los marines realizaban. El servicio se dedica a recolectar, procesar y analizar información sobre amenazas terrestres, marítimas y anfibias, así como a apoyar a las unidades en el campo con inteligencia táctica inmediata.
Su finalidad es darle al cuerpo de marines una comprensión clara de cualquier entorno operativo para aumentar la eficacia y la supervivencia de sus fuerzas en misiones de respuesta rápida. La 25ª Fuerza Aérea nació en 2009, en un momento en que la Fuerza Aérea de Estados Unidos comprendió que el cielo moderno ya no se dominaba únicamente con aviones, sino con información que viajaba tan rápido como un destello. Su origen se halla en la necesidad de reunir bajo un solo mando todas las capacidades de observación, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica que antes estaban esparcidas como piezas de un rompecabezas sin marco. El preámbulo de su creación se formó durante las guerras de Irak y Afganistán, donde quedó claro que la inteligencia obtenida desde aeronaves no tripuladas, satélites y sistemas de comunicación era tan decisiva como cualquier escuadrón de combate. La 25ª Fuerza Aérea se dedicó a recopilar y analizar datos provenientes de sensores, antenas y aeronaves especializadas, con el fin de ofrecer a los comandantes una imagen completa y viviente del campo de batalla. Su finalidad consistió en anticipar amenazas, detectar movimientos ocultos y guiar operaciones con la precisión de un cartógrafo que traza rutas invisibles en pleno aire. El Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial surge en 2003, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió reunir en una sola institución el conocimiento disperso sobre tecnologías aéreas, radares, misiles, satélites y cualquier sistema capaz de operar en el cielo o más allá de él. Su origen se encuentra en la reorganización de varias oficinas que, durante décadas, habían estudiado el avance de las potencias rivales en materia de aeronaves, defensa aérea y capacidades espaciales. Este centro se dedica a analizar, evaluar y descifrar las capacidades aéreas y espaciales de otros países, desde el rendimiento de un caza hasta el comportamiento de un satélite en órbita. Su finalidad es ofrecer al Estado Mayor y a los planificadores militares una visión precisa del poder tecnológico extranjero, con el fin de anticipar riesgos y orientar el desarrollo de nuevas defensas. La inteligencia de la Guardia Costera surge en 1915, cuando esta institución fue formalmente creada al unirse varias organizaciones marítimas federales y quedó claro que la protección de las aguas estadounidenses requería no solo patrullas, sino también información precisa sobre amenazas. Su origen se halla en la necesidad de vigilar contrabando, actividades clandestinas y riesgos que se ocultaban tras la apariencia tranquila del mar. El preámbulo que llevó a su consolidación fue la experiencia acumulada durante la Primera Guerra Mundial, cuando la costa estadounidense se convirtió en un punto vulnerable y quedó evidenciado que la defensa marítima no podía depender únicamente de barcos, sino también de inteligencia capaz de anticipar movimientos enemigos o criminales. Este servicio se dedica a recopilar y analizar información relacionada con actividades marítimas, desde redes de narcotráfico hasta amenazas terroristas, pasando por pesca ilegal, tráfico humano y seguridad portuaria. Su finalidad es proteger el territorio, los puertos y las rutas marítimas mediante una comprensión nítida de lo que ocurre en la superficie del mar, en sus profundidades y en las costas. El Centro Nacional de Inteligencia Espacial surge en 2022, cuando Estados Unidos decidió que el espacio ya no podía ser observado únicamente como un dominio científico, sino como un escenario estratégico donde satélites, sensores y misiles orbitales comenzaban a definir la seguridad del siglo XXI. Su origen se encuentra en la creación de la nueva Fuerza Espacial y en la necesidad de contar con una institución dedicada exclusivamente a entender, evaluar y anticipar las capacidades espaciales de otros países. El preámbulo para su creación se formó durante la década anterior, cuando Rusia y China realizaron pruebas antisatélite, desplegaron constelaciones avanzadas y desarrollaron tecnologías capaces de interferir comunicaciones y vigilancia desde el espacio, señales claras de que la competencia estratégica había ascendido más allá de la atmósfera. Este centro se dedica a recopilar, analizar y estudiar información sobre satélites, sensores orbitales, armas espaciales, sistemas de navegación global y cualquier actividad que ocurra en el entorno espacial cercano a la Tierra. Su finalidad es ofrecer a los responsables de seguridad nacional una imagen precisa de lo que hacen las potencias rivales en órbita, anticipar riesgos y orientar la protección de infraestructuras espaciales propias, desde satélites meteorológicos hasta plataformas de comunicación. La Oficina Nacional de Reconocimiento surge en 1961, en un momento en que Estados Unidos comprendía que el cielo ya no era un simple espacio vacío, sino una bóveda estratégica donde los satélites podían ofrecer una ventaja decisiva frente a la Unión Soviética. La Oficina Nacional de Reconocimiento se dedica a diseñar, construir, operar y analizar sistemas de observación espacial, desde satélites capaces de fotografiar grandes extensiones hasta sensores que detectan lanzamientos de misiles o movimientos estratégicos en regiones remotas. Su finalidad es ofrecer a los líderes del país una vista elevada y constante del mundo, una mirada que permite anticipar crisis,
verificar tratados y comprender lo que ocurre en lugares donde ningún avión podría llegar sin riesgo. El Buró de Inteligencia e Investigación surge en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el Departamento de Estado comprendió que la diplomacia del Nuevo Mundo no podía sostenerse sin un servicio capaz de transformar información global en análisis cuidadosos y profundamente orientados a la política exterior. Su origen se encuentra en la Oficina de Servicios Estratégicos, la organización que había producido inteligencia durante la guerra. Al disolverse, parte de su personal y métodos pasaron al Departamento de Estado para crear un servicio que no solo observara amenazas, sino que interpretara la realidad internacional desde la mirada diplomática. Este buró se dedica a analizar acontecimientos políticos, económicos y sociales en otros países, producir informes estratégicos para diplomáticos y secretarios de Estado, y evaluar la veracidad de información externa que circula dentro del gobierno. El Buró Federal de Investigación surge en 1908, cuando el Departamento de Justicia decidió crear un cuerpo de agentes capaz de investigar delitos federales que crecían más rápido que las estructuras policiales existentes. Su origen se encuentra en la necesidad de enfrentar crímenes que atravesaban fronteras estatales, como corrupción, espionaje, secuestros y redes criminales que no podían ser contenidas por autoridades locales. Con el paso de los años, este buró se expandió hasta convertirse en una de las principales agencias de seguridad interna, dedicada a investigar terrorismo, crimen organizado, ciberamenazas, violaciones a derechos civiles, espionaje y corrupción pública. La Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos surgió en 1977, con el objetivo de proteger la información sensible relacionada con la energía nuclear y las tecnologías avanzadas del país. Su origen se encuentra en la necesidad de resguardar los secretos científicos y tecnológicos que surgieron tras el desarrollo del programa nuclear estadounidense. El preámbulo para su creación fue la creciente preocupación por el espionaje extranjero y la posible filtración de información crítica sobre armas nucleares y energía atómica. Su finalidad principal es identificar, prevenir y neutralizar amenazas de inteligencia extranjera dirigidas al sector energético y nuclear estadounidense, además de brindar apoyo analítico en temas de seguridad nacional. La Administración para el Control de Drogas surgió en 1973, durante el gobierno del presidente Richard Nixon, como parte de su política conocida como la guerra contra las drogas. Su origen se encuentra en la necesidad de unificar los esfuerzos de varias agencias federales que combatían el narcotráfico de manera dispersa, como el Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la Oficina de Aduanas. La DEA se dedica a combatir el tráfico, distribución y producción de drogas ilegales, así como a investigar las redes criminales nacionales e internacionales que las financian. Su finalidad principal es reducir la oferta de drogas ilícitas y desmantelar las organizaciones que las introducen o distribuyen en Estados Unidos, colaborando con agencias de inteligencia y gobiernos extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos surgió en el año 2002, durante el gobierno del presidente George Bush, como una respuesta directa a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Su origen radica en la necesidad de reorganizar y coordinar los esfuerzos de seguridad interna de más de 20 agencias federales que hasta entonces operaban de forma independiente. El departamento se dedica a proteger el territorio estadounidense frente a amenazas internas y externas, incluyendo el terrorismo, los desastres naturales, los ciberataques y la migración ilegal. Su finalidad principal es garantizar la seguridad del país, proteger las fronteras, asegurar la infraestructura crítica y coordinar las respuestas ante emergencias nacionales. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos surgió en el año 2004, durante el gobierno del presidente George Bush. Su origen se encuentra en la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas agencias de inteligencia del país, que trabajaban de manera fragmentada. Esta oficina se dedica a supervisar, coordinar y unificar las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la CIA, la NSA y el FBI. Su labor consiste en asegurar que la información fluya entre todas las instituciones y en proporcionar evaluaciones estratégicas y globales al presidente y al Consejo de Seguridad Nacional. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos surgió oficialmente en el año 1947, con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, durante el gobierno del presidente Harry Truman. Su origen se encuentra en la necesidad de unificar y coordinar las Fuerzas Armadas del país tras la Segunda Guerra Mundial, ya que hasta entonces el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea operaban como entidades separadas. El Departamento de Defensa se dedica a planificar, dirigir y ejecutar las políticas militares del país,
así como a proteger los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Supervisa las 3 ramas principales de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de diversas agencias de inteligencia y defensa técnica. Su fin es mantener la seguridad nacional mediante la disuasión, la defensa y la capacidad de respuesta ante amenazas militares o estratégicas, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Estados Unidos.